Está junto a nosotros Roxana Fontana, jefa del Departamento de Comunicación del INCUCAI. Roxana, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer tenerte acá en un día muy especial porque hoy 30 de mayo es el día de la donación de órganos y tejidos, el Día Mundial, así que estaría bueno como despejarnos algunas dudas que hay con respecto a este tema, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué significa ser donante y por qué existe este temor a la donación de órganos? Mira, yo creo que ser donante tiene que ver con una actitud ante la vida, tiene que ver con la forma, no en que las personas se mueren, sino con la forma en que las personas viven. Tiene que ver con una decisión y tiene que ver con valores, justamente. Y me parece que el miedo tiene justamente... Primero, digamos, todos los miedos están como fundados en mitos. Ninguno de estos miedos a lo mejor tiene que ver con una realidad. Pero esto es un tema que por ahí se habla poco. Nosotros a veces tenemos como la ilusión, ustedes lo decían hace un rato, de decir, bueno, ¿por qué este tema no se puede hablar en familia? ¿Por qué este tema no se conversa? Y las personas dicen si quieren o no ser donantes. Pero la realidad es que a la gente le da un poco de cosa porque lo relacionan con la muerte. Y hablar de la muerte siempre es más difícil. Vos decís, bueno, que se hable en familia, pero uno en la casa cuando está en el almuerzo, en la cena, en la familia, no le da por hablar de estas cosas. Y fíjate que cuando la gente dice... Cuando vos decís, bueno, después de cuando yo me muera quiero que hagan tal cosa, tu familia te dice, no me digas, no me hables de ese tema, no me hables de ese tema. Entonces, bueno, eso es lo que creo que tiene que... Por ahí estaría bueno hablarlo, digo, desde los más jóvenes, que por ahí hay menos posibilidades, digo, que estemos más cerca de la muerte. Digo, puede pasar siempre cualquier cosa, pero digo, por ahí tratarlo desde los jóvenes en casa y ayudar a los padres por ahí que les dan más temor a hablar de esas cosas, ¿no? Vos sabés que yo creo que en las nuevas generaciones esto se mira, la mirada es absolutamente diferente. Y cuando nosotros vamos a las escuelas, cuando nosotros hablamos con los adolescentes, ellos te dicen, bueno, el día que me muera no necesito mis órganos y realmente lo miran desde ese lugar, claro. no desde ningún otro. Así que es un cambio grande eso. Además es como que esos temas cuando se instauran en la familia siempre vienen desde los chicos, ¿no? Sí, como tantos otros temas que tienen que ver con salud, con prevención y con otro, te lo traen los chicos y vos como adulto decís, bueno, ¿lo tomás o no? Y el tema de la donación tiene que ver. Hay preguntas en Facebook, ¿no, sí, Santi? Sí, tenemos... bueno, justo de un segundito de salir. No, de la que me comentabas recién en el corte. Sí, acá Raquel nos cuenta que ella es donante de órganos, pero básicamente el miedo de ella le preocupa que es hipertensa y pregunta si esto va a ser alguna dificultad. No, no tiene nada que ver. Nosotros decimos cuando las personas quieren expresar su voluntad, tienen que hacerlo, más allá de que piensen, algunos te preguntan, bueno, yo tuve hepatitis o tuve esto, tuve lo otro, no importa eso, uno tiene que expresar su voluntad y llegado el momento del fallecimiento se hacen todos los estudios necesarios como para saber si esa persona puede ser donante de todos los órganos o tal vez hay algún órgano que no es viable para trasplantar. Así ¿Todos los órganos se pueden donar? Sí, todos los órganos se pueden donar. Hoy por hoy en nuestro país se hace trasplante de todos los órganos, de los mismos que se hacen a nivel mundial, así que... Bien. ¿Y qué es el INCUCAI, no? ¿Cómo funciona el INCUCAI? El INCUCAI es el organismo nacional, después existen en cada una de las provincias como un INCUCAI provincial, que cada uno tiene un nombre, que tiene una raíz parecida al INCUCAI. ¿Y para qué esto? Porque nuestro país es muy extenso, nuestro país, digamos, requiere que realmente en cada uno de los lugares se pueda desarrollar esta actividad de la misma manera. Y esto garantiza también que equidad, digamos, que todas las personas, claro, que todas las personas que están en lista de espera tengan la misma posibilidad. Entonces, el INCUCAI lo que hace es como el organismo rector y 3 veces por año nos reunimos todos, además de estar todo el tiempo conectados, pero nos reunimos con cada uno de los representantes de los responsables de las provincias y bueno, tratamos los temas más importantes, ¿no? Roxana, hablabas de una lista de espera de pacientes. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos no es la palabra que hay que cumplir para ingresar en esa lista? A ver, para ingresar a la lista de espera de los pacientes, lo que fundamentalmente hay que hacer es tener una indicación médica. Hay que entender que el trasplante es un tratamiento médico como cualquier otro tratamiento, entonces el médico inscribe a ese paciente. Cada lista tiene diferentes requisitos, digamos, que tienen que ver con estudios previos que el paciente se tiene que hacer, algunos que tienen que ver después con la compatibilidad, grupo sanguíneo y estudios específicos de acuerdo a cada órgano. Pero básicamente cualquier ciudadano argentino que tenga indicación de trasplante puede ingresar a la lista de espera. Sí, Lari. Yo tenía una pregunta. ¿En qué momento una persona se convierte en un donante?
En realidad una persona se convierte en donante de órganos a partir, digamos, por un lado lo que decíamos recién, una persona puede expresar su voluntad de donar los órganos, pero se convierte en lo que nosotros llamamos donante efectivo a partir del momento del fallecimiento, siempre a partir del momento del fallecimiento. Y esto creo que tiene que ver con algunos de los temores que las personas tienen, por eso es importante aclararlo. El tema es que cuando una persona, para que una persona sea donante de órganos, no de tejidos, tiene que fallecer en una unidad de terapia intensiva. ¿Por qué en una unidad de terapia intensiva? Porque requiere de determinados cuidados de esos órganos hasta el momento en que realmente se puede hacer la ablación de esos órganos para que lleguen bien al trasplante. Entonces, por eso es un porcentaje muy chiquito de los fallecimientos el que realmente es viable como donante. Es 4 de cada 1000 fallecimientos. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto porque cuantas más personas expresen su voluntad de donar o tengan esa voluntad de donar y se lo digan a la familia, más posibilidades va a haber para aquellos que están en lista de espera. Sí, Negu. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es el tipo de control que se le hace a un donante antes de donar? O sea, ¿qué características tiene? Mira, durante el proceso en que se diagnostica la muerte de una persona y esa persona está en la terapia intensiva todavía, con estos cuidados que yo decía del cuerpo, se le hacen una serie de estudios, entre los cuales hay estudios digamos, para ver que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa y además de, obviamente, saber el grupo sanguíneo y saber cuál es su HLA, o sea, su identidad genética, para después poder compararlo con quien va a recibir ese órgano, porque en el caso de los renales, en la distribución renal, es muy importante esa compatibilidad. Roxana, ¿qué es el HLA? El HLA es eso, es la identidad genética. Cada uno de nosotros tiene una identidad genética en la sangre que se expresa en números y en letras, básicamente, que es, viste, cuando se hacen los estudios por paternidad, se hace mediante eso, mediante lo que se llama HLA. Vale. Entonces, en este caso también para ver que sea compatible un órgano con otro y que la persona no lo rechace. Doctora, ya que tocamos el tema de la voluntad, ¿qué pasa con la ley de órganos? ¿Está en plena vigencia? ¿De qué se trata? Sí, la ley de consentimiento presunto está en plena vigencia. Obviamente que, como todas las leyes, que está desde el año 2006, fue primero muy útil para instalar este tema en la sociedad, para que la sociedad empezara a hablar de esto. Pero, digamos, fundamentalmente uno tiene que pensar que ninguna ley en sí misma va a resolver nada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue implementar diferentes programas que acompañaran a esta ley, y además la sociedad fue creciendo también junto con esta ley. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Que cada uno de nosotros tenga, digamos, exprese su voluntad como sea, por escrito o se lo diga a su familia. Entendemos que si alguien no expresó su voluntad, es donante de órganos. Digo, igualmente la decisión final, una vez que esa persona fallece, por más de que la persona haya expresado esa voluntad, ¿sigue siendo de la persona o la decisión final la tiene la familia? No, la decisión final la tiene el fallecido. El fallecido. El fallecido, no la familia. Pero nosotros trabajamos mucho para aprender también nosotros a acompañar a la familia a que acompañe esa decisión, porque sabemos que el momento de la pérdida de un ser querido es un momento terrible y es nuestro deber como profesionales acompañar a esa familia porque a veces la familia dice no, pero no dice no a la donación. Está diciendo no a esa pérdida, que es muy dolorosa, cuesta mucho. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es acompañarlos y finalmente ellos acompañan también la decisión de su ser querido. Sin duda, Flor, sí. Volviendo al tema de la lista de pacientes, la lista de espera de los pacientes, tengo dos preguntas. La primera es ¿cuánto es el tiempo que se espera para el trasplante? Y la segunda es aproximadamente qué cantidad de gente está en esa lista de espera. Bueno, la cantidad de gente que está en lista de espera lamentablemente todavía son 7.000 personas, o sea que son muchos. Cada una de esos 7.000 justamente son personas y son familias cuya vida cambiaría si se trasplantan, y hay casi 3.000 personas que están esperando un trasplante de córneas también, que son personas que no ven, muchos de ellos. Y el tiempo de espera es variable, tiene que ver a veces justamente con la compatibilidad. A veces hay esperas de 1 año y a veces hay esperas mucho más largas, como contaban recién en la nota, en algunos órganos de 4 años o más. Pero depende muchísimo primero del estado en que se encuentra la persona,
o sea, que no entre en emergencia nacional, que no es lo más deseable, y por otro lado también obviamente de la compatibilidad del donante. el caso de Rosario Moreno, que está a espera y está primera en lista de INCUCAI. Doctora, tenemos un mensaje aquí en Facebook para compartir de Alejandra. Ella perdió a su hijo y fue donante de órganos, y dice que fue muy hermosa la sensación de sentir que le daba vida a otras personas. Y la pregunta que quería hacer es, ¿qué órganos se pueden donar en vida? Seguir viviendo, pero no ser donante. Mira, en vida se puede donar solamente el riñón y parte del hígado. Así que el resto de los órganos deben provenir de un donante cadavérico. Y obviamente siempre en vida lo que es médula ósea, ¿no? Células progenitoras es siempre proveniente de personas vivas. Marino quiere hacer una pregunta acá también. Sí, ¿cómo es el caso en los menores? ¿Cómo es la donación en los menores? No, la donación en los menores es siempre con autorización de los papás, siempre, siempre. Bien. Roxana, ha sido un placer tenerte para despejarnos un poco todas las dudas. Recordá que hay una campaña que se lanzó en Facebook, en Twitter, que es Soy Donante y se lo digo al mundo. Pedimos que te sumes, aunque tengas dudas, aunque tengas miedos, todavía tenés la posibilidad de comunicarte con Roxana o con cualquiera de las personas que trabajan en el INCUCAI de manera excelente para que te orienten a través de la página web, que la volvemos a recordar, Santi. Así es, ahí justo la estaba abriendo. Ahí estamos viendo la página, es www.incucai.gov.ar, y ahí podemos ver la cifra, usted decía, 7.020 personas en espera de un órgano y menos de 600 donantes en la Argentina. Y recordá que la donación abre camino a la vida, así que es muy importante que te sumes a esta campaña. Roxana, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.